Ok, ahora les voy a dejar a Pastor Edgar de la Dios les Catacumba bendiga. de Salinas. ¿Cómo están? ¿Estamos ready? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Pero la intención de este foro es que sea interactivo. Todas esas preguntas que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Va a dirigir la conversación. Incluso si hay preguntas que no están en las tarjetitas, también pueden hacerla. Pero quiero, a modo de introducción, poder definir algunas cosas. El retiro se llama Momentum. Oye, y me gustó mucho esa última pregunta final, que cuando Giovanni le preguntó cuántos han sido aceptados del Señor como su Salvador, todos se alinearon. Así que yo entiendo que esta palabra es puntual para ti y que Dios tiene un reto para ti hoy. El momentum, en términos simples, se puede visualizar como la fuerza de un objeto que está en movimiento en una dirección particular. Imagínate un automóvil, va con una velocidad y esa velocidad en una dirección específica, dependiendo cuán rápido vaya, va a ser la dificultad con la cual usted va a poder enfrentarlo o, si fuera un carrito de compra, detenerlo. Así que el término de momentum, que es un término físico, los que están ya en universidad o han tomado física, pues lo pueden entender un poco mejor. Y la intención de este concepto es que tú puedas aplicarlo a tu vida espiritual. Prosigue con momentum. El momentum lineal de un objeto se define por el... Si no querían coger clase de física, pues aquí le vamos a dar clase de física. Es examen ahorita de esto. Se define por el producto de la masa y la velocidad de un objeto, donde P, que significa momentum, eres tú. Bueno, es el momentum. M, que es la masa, eres tú. Y V, que es la velocidad, es la dirección que Dios nos da. Así que para que nosotros estemos en el momentum de Dios, tenemos que entender que tú eres esa masa, tú eres ese objeto, tú eres esa fuerza. Y me gustó muchísimo cuando Lemuel estuvo un ratito en el inicio y estaba hablando de que Dios te ve, de que Dios te observa, de que Dios sabe quién tú eres y Dios cuenta contigo. Y eso que tú eres, que a veces para ti puede ser imperfecto, para ti puede ser una persona quebrantada, Dios te ve como su máxima creación, porque tú eres su máxima creación. Y esa máxima creación, Dios le va a dar una velocidad basada en una dirección. Lo que pasa es que muchas veces la dirección que tomamos no es la correcta. Por eso es que nuestro punto de referencia es Cristo, quien da la dirección a nuestra vida. Así que en nuestro pasado Catacán el tema fue impulso y fuimos confrontados por medio de la exposición de la palabra, testimonio de fe y un hermoso tiempo de compartir. Dios es quien directamente nos mantiene impulsados. Próximo. Así que nuestro Señor desea que usemos esta experiencia para continuar el impulso de la iglesia del siglo XXI, que es la iglesia de este tiempo. Y la iglesia, quiero que sepa que son ustedes. Y el claro propósito de conquistar las nuevas generaciones. Y la intención de este foro es que nosotros vamos a compartir parte de nuestra vida. Y cuando estuvimos ahí sentados, ¿cuál fue la dirección que Dios nos dio? ¿Y qué decisiones tuvimos que tomar para mantenernos impulsados en la dirección que el Señor quería darnos? Así que, momentum, masa por velocidad. Masa es la iglesia que se mueve a la velocidad que solo es impulsada positivamente cuando su sistema de referencia es Cristo. Todo lo que tú hagas, y esto yo lo entendí a su edad, 17, 18 años. Yo entendía que todo lo que yo iba a hacer, cuando yo decidí que voy a estudiar, y le dije, Señor, lo que yo vaya a estudiar tiene que ser algo en lo cual yo pueda servirte a ti, porque mi centro de referencia es Cristo. Y las decisiones que ustedes van a tomar hoy, cuando digo hoy, en esta etapa de vida en que ustedes están, son decisiones tan importantes que lo van a perseguir por el resto de sus vidas. Y por eso para nosotros es tan importante lo que queremos compartir hoy. Segundo de Pedro 1, 2 al 4, que es el versículo que vamos a estar, ¿verdad?, en el retiro. Dice así: que Dios les dé cada vez más gracia y paz mediante la paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios,
y de Jesucristo nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloriosa y excelencia obra, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1, 2 al 5. Muy bien. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Y habiendo dado la intro, voy ahora a moverme a las personas con las que les di preguntitas. Voy ahora al número 1. El número 1 lo que va a hacer es leer la tarjeta y es como si le estuviera haciendo la pregunta a cualquiera de nosotros 4. ¿Está bien? No es que usted tiene que contestarla. ¿Quién tiene la pregunta número 1? Voy por ahí. ¿Cómo fuiste impulsado en el momentum de Dios? Muy bien. ¿Quién va a contestarla? Dios les bendiga. Mi nombre es Esteban, por si acaso algunos no me conocían, de la Catacumba de Ponce. Y antes de contestar esa pregunta rápido, quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos aquí, bueno, la contestaron ahorita, pero quiero reafirmarlo? ¿Cuántos aquí le han entregado su vida a Cristo? Algo que Lemuel ahorita habló y me impactó bien fuerte sobre el momentum es que él dijo que dos masas de la misma dimensión o algo así fue que él habló, podían tener diferentes momentum. Y está brutal, y lo que me impactó y lo vi bien claro fue que tú, que le entregaste tu vida a Cristo, tienes al Espíritu Santo en tu corazón y por eso es que tu momentum es más fuerte, tiene más velocidad, tiene más fuerza que la de cualquier otro. ¿Y a qué voy? La pregunta era, ¿qué impulsó? ¿Cómo fuiste impulsado en el momentum de Dios? Mira, cuando yo estaba en la preadolescencia, estando en la Catacumba de Mayagüez, una de las cosas que más a mí se me quedó en mi mente fue este versículo que te habla sobre no dejes que tomen en poco tu juventud. Y eso para mí, esa palabra para mí fue algo que me impulsó a no solamente ser diferente, sino que todo lo que yo haga, todo lo que yo practique, deporte, estudios, ¿verdad? y en la iglesia, ponga el nombre de Dios en alto. ¿Qué me impulsó a mí a donde estoy ahora? Es el poder ser utilizado por el Espíritu Santo, el poder ser utilizado por Dios para hacer mi llamado, el llamado que Él me dio a mí aquí en la tierra. Así que, jóvenes, yo sé que cada uno de nosotros tiene un llamado. Tú crees que tienes un propósito. Y yo creo que hoy nos habló bien directo, ¿verdad? Dios nos habló bien directo. Yo creo que este momentum que hoy Dios, ¿verdad?, impulsó en sus vidas, es la mejor razón para ustedes más adelante, mañana, comenzar a caminar con una velocidad que solamente Dios la va a dictar. Así que el poder tener una relación con Dios es lo más que te va a ayudar a mantenerte firme. Y yo creo que detrás de lo que es este impulso tiene que estar nutrido por una relación con el Padre. No sé si quieren añadir algo más. ¿Qué te llevó a conocer a Jesús? Yo nací y me crié en el Evangelio, ¿verdad? No literal, ¿verdad? Sino que mis padres fueron a la iglesia cuando yo nací. Pero después de muchas muy malas decisiones, mis padres se apartaron y pues por ende ya yo era una niña, pues tenía que seguir a mis padres y no me fui más. Pero en una crisis familiar, por haberse apartado, ¿verdad?, del Señor, mi mamá me dice, vamos para la iglesia. Y todos llegamos a la iglesia ese día, pero yo sentí que en ese momento Dios habló a mi corazón. Yo tenía 13 años y yo sentí que me tenía que quedar. Así que el próximo domingo yo fui sola, sin que mami ni mi familia fueran, solamente me tiraron allí. Y yo sentía que la persona que estaba hablando me estaba hablando a mí.
Y yo dije, Dios me está llamando. Y no tuve otra que rendirme a sus pies. Esa es la primera vez que yo escucho el llamado de Dios para mi vida, pero para vivir a su presencia. Y de esa manera fue que conocí al Señor a los 13 años, al sol de hoy. Bien. Vamos a la pregunta. ¿Cuántos como Elizabeth? ¿Cuántos como Elizabeth están desde que nacieron en el hospital, pero en la iglesia? Ok, vamos entonces ahora a la pregunta número 3. Cuando fuiste bautizado en la agua y o Espíritu Santo. Mira, esa yo la quiero contestar. Yo me convertí o me reconcilié con el Señor a los 17 años. ¿Verdad? Igual que muchos de ustedes, mis papás iban a la iglesia desde pequeño, pero a los 17 años fue que me reconcilié con Él y mi proceso de bautismo fue en una playa y fue el momento más especial que yo he pasado en toda mi vida del Evangelio. ¿Por qué? Porque fue marcar un antes y un después. Y era decirle, porque esto es bien importante que ustedes lo entiendan, todos aquellos que dijeron y dieron un paso al frente diciendo, yo recibí a Jesús como mi Salvador, escucha esto, tiene que haber una diferencia en cuando yo no era cristiano y soy cristiano. Tiene que haber una diferencia en cuando yo me reconcilié con el Señor. Y recuerdo que hay una playa en Ponce que se llama Playa Las Cucharas. Allí yo dejé mi vieja vida. Y fue un momento demasiado especial para mí, que es tan especial que yo tengo mi Biblia de estudio y cuando esa Biblia se daña o la reemplazo, en mi contraportada de mi Biblia está esa foto. Y yo salgo así con las manos arriba, levantando una toalla, creo que es, y mi expresión, veo la foto y dije, wow, eso fue a los 17 años, 18 años tenía en ese entonces. Era una expresión de alegría y de renovación. Así que el asunto de recibir a Jesús tiene que representar lo que eras, ¿verdad? Lo que eres hoy día como algo nuevo. Así que no puede ser mi misma forma de vivir. No puede ser, por ejemplo, qué cosas yo hacía. Pues yo era un malcriado, yo era un repugnante, yo hablaba malo. Aun cuando estaba en la iglesia, hacía cosas que al Señor no le agradaba. Pero más que todo eso, que usted puede decir, pues esos son pecadillos pequeños. Realmente el pecado más grande es yo estar lejos de la presencia de Dios. Ese es el pecado principal. Y de ahí, ¿verdad? Se ramifica todo lo demás. Pero el momento de mi bautismo en las aguas fue un momento demasiado impresionante para mi vida, donde sentí que mi vida literal tomó otro giro. De hecho, mis compañeros de la escuela que estudiaba con ellos te pueden hablar de cómo fue mi vida antes y después, porque me convertí en unas navidades. Amén. Antes de que pasemos a la otra pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta decía también cómo fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Y para mí, ¿verdad? Esa experiencia fue algo que marcó mi vida. Yo era una Elizabeth, antes me había convertido, me había bautizado, pero yo seguía siendo una Elizabeth que arrastraba cosas en mi vida que me detenían el momento de Dios en mi vida. Y no fue hasta que yo recibí ese bautismo del Espíritu Santo en un culto donde oraron, ¿verdad? Y nos pusieron manos para recibir ese bautismo, que yo siento esos ríos de agua viva en mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de recibir eso o lo han experimentado, pero yo sentía como una corriente bien fuerte que me impulsaba a hacer cosas que yo, Elizabeth, no me atrevía a hacer. Y no fue hasta ese momento que Dios me llenó de su espíritu, que yo sentí ese fuego para hacer cosas que yo ni siquiera podía imaginar que yo pudiera hacer. Y desde ese entonces mi vida ha cambiado y he podido vencer cada uno de mis miedos, cada uno de mis inseguridades, cada uno de mis temores y cada uno de esos pensamientos que te dicen que tú estás descualificada por esto, por aquello, por lo otro. Porque son pensamientos que boicotean el momento de Dios en tu vida. Pero por el poder que te da el Espíritu Santo, pude vencer todo eso cada mañana, cada día, porque esto es una lucha continua. Y si nosotros le creemos a Dios y creemos que su poder actúa en nosotros, pues entonces vamos a lograrlo. Amén. Muy bien.
Cuando Elizabeth estaba haciendo esa pregunta, me gustaría también hacerla nuevamente y quisiera saber cuántos de ustedes se han bautizado. Alce la mano. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes han tenido, ¿verdad?, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? Es importante, ¿verdad?, en cuanto al bautismo, que les exhorto a que, ¿verdad?, se muevan en sus catacumbas y les digan a sus pastores, a sus líderes, la intención de hacer este acto simbólico. Simbólico porque cuando uno deja algo, pero lo deja que es como que voy a soltar esto, pues aunque sea una carga, tú lo sueltas y literal tú sentiste que lo soltaste. So que es importante que tengan esos eventos, aunque son simbólicos, pero marcan un antes y un después. Y en cuanto a lo del bautismo del Espíritu Santo, en mi caso, ¿verdad?, hubo un momento donde nos preparamos para eso, ¿verdad? La iglesia se preparó para... ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan? Pues vamos a orar por eso. Y en este sentido, el bautismo del Espíritu Santo, ustedes tienen que pedirlo. O sea, tiene que ser que ustedes lo pidan, que ustedes lo quieran. Porque esa es la manera en la que, ¿verdad?, Dios conoce tu corazón y dice, ok, te voy a dar esta experiencia. Así que no lo tomen como algo extraño, como algo que, uy, qué miedo, ¿verdad? Sino como vamos a intentar, ¿verdad?, ver qué Dios tiene para ustedes. Ahora voy a la pregunta. Rapidito. Perdón. Y quería dejarle, ¿verdad?, por qué empecé también con la intención del versículo de que no dejes de que tomen, ¿verdad?, no dejes tomar en poco tu juventud, porque muchas veces estas dinámicas uno puede pensar, porque hemos estado ahí, y uno puede pensar, está bien, pues tú lo dices, X, porque pues ya tú tienes esta edad, y Elizabeth, y Esteban, pero la realidad es que Dios los está llamando y es hoy, es ahora. Y Dios quiere utilizarlos no cuando tengan nuestra edad. Dios los quiere utilizar ahora, en la universidad, en la escuela, en tu casa, con tus amistades. El tú desear el Espíritu Santo es ahora, porque Dios quiere derramar su Espíritu Santo ahora. Él no va a esperar a que tengas 20, 30 años. No, tiene que haber un anhelo. Mi ejemplo, ¿verdad? Les quiero dar también rápido. Nosotros cuando nos preparamos para ese momento, yo realmente también fui casi criado en la iglesia. Fui criado en la iglesia. Y como quieran, no entendía tanto lo que era eso. Nos pusimos a buscar, nos pusimos a leer, a estudiar. Solo no fue. El corillo de los jóvenes de la catacumba nos reuníamos para, ¿qué es esto? ¿Cómo va a pasar esto? Y las preguntas se te son contestadas y ahí vas creando ese sed, esa hambre por tener algo. Y yo creo que el llamado es ahora. Yo creo que sí. Mira, quería hablar un poquito de esto también, creo que es un tema importante. El bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa que una manifestación espiritual. Es como una inundación de una pasión y un fuego de Dios que se puede manifestar de diferentes formas. En muchas iglesias pasa o personas pasan que comienzan a hablar en lengua. ¿Han escuchado eso? Gente que empiezan a hablar un idioma desconocido y dice, ¿qué rayo está diciendo? Pues, o se empiezan a mover medios extraños, o caen en el piso llorando. Tienen una manifestación poderosa del Espíritu Santo. En mi caso, fue de una forma que yo simplemente recuerdo que pasé en un culto de jóvenes universitarios y yo estaba en mi esquinita orando, ¿verdad? Había pasado el llamado y yo sentí algo que me quemaba por dentro. Era una pasión increíble y yo no paraba de llorar. Yo no paraba de llorar al punto que se acabó el culto y casi me botan de la iglesia porque había algo que estaba pasando y que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo no hablé en lenguas, ¿verdad? Porque también hay, ¿verdad? Eso es un debate teológico que pudiéramos entrar en otro momento, pero no necesariamente el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo tiene que ser que hablaste en lengua. Es una manifestación poderosa del Señor y lo más importante, ¿por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Porque el bautismo del Espíritu Santo, después de tener esa experiencia tan fuerte, lo que te mueve es a predicar a Cristo. Es esa fuerza direccional que te impulsa, como decía Elizabeth, a ir por encima de tus debilidades, a ir por encima de tus temores, porque en mi fuerza yo no podía hacerlo,
pero el Espíritu Santo nos mueve a hacer locuras para el Señor. Y es importante que esta generación, es importante que ustedes entiendan que no se trata de tus talentos, no se trata de todo lo que tú sabes, o todo lo que puedes dominar, o todo lo que puedes investigar en las redes. Es que lo que Dios quiere hacer con su generación es que el Espíritu Santo actuará a través de ustedes para impactarlo. Así que más que tener un evento emocional y emotivo que lloremos y nos quebrantemos ahí, que eso está brutal, es lo que provoca después. No es simplemente una experiencia para tener una borrachera espiritual. No. Es que nos impulsa al momentum de Dios y a provocar a hacer un montón de cosas. Que más adelante creo que hay preguntas por ahí. Sí. ¿Quieren aplaudir? Aplaude. Aplaude duro. Bien. Muy bien. Importante, ¿verdad? Tenemos esas 8 preguntas. Ya voy por la número 4. Si hay otra pregunta que usted quiera hacer que no está, ¿verdad? Si no quiere decirla en el micrófono, hay una index card y un marcador en la parte de atrás. Puede escribirla, me hace señas y yo la busco. ¿Está bien? Así que tienen la libertad también de añadir preguntas. Ok, voy a la pregunta número 4. Ok, la pregunta número 4 dice, ¿cuál fue el impulso de Dios en tu juventud? Creo que ya hemos dicho, ¿verdad? Varias cositas sobre esto, ¿verdad? Y en mi caso, lo que a mí desde el principio me motivó fue el que mi abuela, porque en mi caso no fueron mis papás, fue mi abuela, no sé a cuánto las abuelitas lo obligaban a ir a la iglesia, ¿verdad? Pues mi abuela me obligaba. Pero rindió fruto. Fue un buen tiempo y fue una buena oportunidad y hoy veo, ¿verdad? En mi caso, siempre lo que me movía y lo que me motivaba era saber que mi identidad estaba en Cristo. Que yo como joven cometí ¿verdad? Por decir así, tuve unas acciones que no fueron correctas y tuve la oportunidad que Dios me dijo como que no te preocupes, no tienes mancha alguna, tú no te defines por tu pasado, así que eso me motivaba a que si ya Dios no se acordaba, ¿verdad? De lo que yo había hecho o de mi pecado, pues mi pensamiento no me iba a atacar a decirme que no, porque realmente el pensamiento, no sé si a ustedes les sucedía, a mí, porque yo fui joven como ustedes, mi mayor tropiezo fui yo misma. Mi mayor dificultad fue mi pensamiento de no lo vas a lograr, tú no eres capaz, las estadísticas decían muchas cosas, ¿verdad? Nunca tú vas a salir de residencial, nunca vas a casarte porque tus papás nunca se casaron y convivieron y entonces pues ya es otro proceso, ¿verdad? Así que era como el yo estar en Cristo me impulsaba a, no, esto no es lo que yo quiero esto. Así que me movía, en mi juventud me movía al saber que en Cristo yo tenía más posibilidades que sin Cristo. Así que no sé si ustedes... Ok, la 5. Voy por acá. ¿Qué herramienta tienes para vivir en rectitud? Bueno, lo que más a mí me marcó de joven en esa edad fueron los discipulados. En la catacumba cuando estábamos allá en Mayagüez, teníamos discipulados tú a tú. Tú tenías un joven, ¿verdad?, que llevaba más tiempo que tú en el evangelio y él te guiaba y tenías unos discipulados donde podíamos hablar, podíamos dialogar, se hacían preguntas, si teníamos dudas. Otra cosa que me impulsó, ¿verdad?, fueron los discipulados congregacionales. En la catacumba había un jueves donde habían discipulados. Esa hambre, esa sed, esas ganas de aprender más fueron más que a mí me ha ayudado a mantenerme. El buscar, leer la palabra a diario. Yo me acuerdo que en la high yo me compré una libreta negra grande y lo que hacía era que leía y versículo a versículo yo iba escribiendo ahí que yo entendía
que yo entendía sobre este versículo, qué preguntas me salían, qué dudas tenía. Y eso, cuando tú lo revisitas luego, te impacta, te impulsa a buscar más, te impulsa a aprender más. Y tú vas a ver cómo tú vas madurando, vas creciendo. Esa sed y esa hambre de aprender más de la palabra fue lo más que a mí me ha ayudado a mantenerme. He tenido mis momentos. Yo soy una persona que me tengo que empujar a leer. Yo no leo mucho. He tenido que ser bien... no, la palabra no es consistente, es ser directo conmigo mismo. Insistente, intencional, con los tiempos a solas. Tengo que ser bien intencional. Hoy en día, ahora mismito, ¿qué yo hago? Por las mañanas, cuando son los momentos míos a solas, lo que hago es que yo escucho la palabra mucho. Literal, lo cojo la YouVersion y cuando voy de camino a mi trabajo, voy escuchando la Biblia, voy escuchando la palabra. Y poco a poco voy aprendiendo. Cuando llego al trabajo, el parking, si tengo algo que me vino a la mente, que Dios me habló a través de ese versículo o lo que sea, saco notes y escribo lo que Dios me habló. Si tengo dudas, me acerco a mis pastores. Mi recomendación para ustedes, jóvenes, ¿qué te va a ayudar a tú poder mantenerte firme, a tú poder crecer? Chicos, Biblia. La Biblia en nuestros tiempos sigue siendo la misma Biblia ahora. Nuestro Dios en ese tiempo sigue siendo el mismo Dios. Así que si tú anhelas crecer, anhelas conocer más la palabra, hay que leer la Biblia, Y es posible, es alcanzable. Amén. Las disciplinas espirituales es una herramienta que Dios nos da en su palabra para nosotros poder agarrarnos de ella y llegar hasta donde Él quiere que nosotros estemos. De donde nosotros estamos, alcanzar la meta y el momento que Él quiere para nosotros. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Mira, lo básico, la Biblia, como decía Esteban, la oración, ¿verdad? Y la adoración. Es el BOA, ¿verdad? Lo que yo le digo, Biblia, oración, ayuno, adoración, es lo que nos va a ayudar a estar conectados con el Señor y a mantener ese impulso que nos lleva a cumplir su momento, ¿verdad? Porque Dios te hace un llamado, pero ¿qué te ayuda a alcanzar ese llamado que Dios tiene para tu vida? Porque si tú estás aquí, yo quiero que tú recuerdes que hay un plan de Dios que Dios diseñó especialmente para ti y que Dios tiene un llamado que es irrevocable, que Dios tiene para ti. Y que solamente tú tienes la capacidad de decir, bueno, yo lo voy a alcanzar o no. Porque el deseo que hay en tu corazón es lo que te va a llevar a eso. El deseo de buscar a Dios intencionalmente, como decía Esteban, a través de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno. Mira, el yo esforzarme, él dijo, yo tuve la oportunidad de tener discipulado, pero si tú no tienes esa experiencia de que alguien te discipule, búscala intencionalmente. Yo tenía una sed tan brutal del Señor. Mira, yo era la única joven en mi catacumba. No había nadie por muchos años. ¿Y qué yo hacía? Me pegaba de los viejos que estaban allí porque no había más nadie. Y yo me pegaba de ellos y yo tenía una sed por el Señor tan brutal que eso me llevó a continuar aun cuando yo miraba para el lado y no había nadie de mi edad. Eso fue lo que me impulsó porque yo sabía que era Dios el que me había llamado. Y otra cosa es buscar capacitarte. Busca capacitarte. Eso es una tremenda herramienta. Donde quiera que te escuche, mira, por ahí yo escuché a algunos que dijeron, yo quiero ser con los niños. Pues ¿cómo yo puedo trabajar con los niños? Capacítate, busca. ¿En qué catacumba están dando capacitaciones para maestros? Pues yo quiero ir para allá. Y a donde quiera que, ¿verdad? Mi pastor me decía, tenemos que ser como el arroz blanco, estar metidos en todos lados. Hay que ser afrentados por el Señor. Pues yo, donde quiera que escuchaba algo que me podía enseñar a mí, que yo pudiera crecer, ahí vamos. Y adicionar a eso, quería también mencionar el detalle de que es importante, y quizás esta palabra es fuerte y a mucha gente no le gusta, es rendir cuenta. Necesitas identificar a alguien a quien tú le puedas decir, ¿sabes qué? Hoy estoy carnal, hoy estoy en la chuleta, hoy estoy que quiero darle a alguien, hoy estoy molesta, hoy estoy decepcionada, hoy estoy frustrada. Necesitas tener a alguien que te pueda, a quien rendirle cuenta y esa persona pueda ayudarte en el proceso. El problema de no tener a quien rendir cuenta es el detalle de que cuando te sientas que ya vas a explotar, explotas porque no tienes a más nadie que te pueda levantar y decirte, tranquila,
tranquilo, que vamos a ir contigo en este proceso. Así que importante, si no tienes un líder o si no te atreves con los pastores, identifica a alguien que sea una persona que te va a dar un buen consejo, ¿verdad? Que no vaya a ser y decir, ok, dale, nos amarramos el pelo, nos quitamos las pantallas, ¿a quién hay que darle? Porque si vamos a conseguir a alguien así, nos va a ir mal, ¿verdad? Así que es importante que sea una persona que tú conozcas que tiene un buen corazón. Porque si es una persona que está peor que tú, vamos mal, ¿ok? Vamos para las 6. Joanny, antes de eso quería... la parte teórica de las disciplinas espirituales es todo esto que explicaron. Pero tienes que saber para qué sirve. El asunto de tú tener una vida con disciplinas espirituales, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos haría recordar, ¿verdad? El Señor nos va a hacer recordar todo aquello que hemos guardado en nuestro corazón. Si en nuestro corazón no está guardada la palabra, en el momento difícil, pues difícilmente me salga un versículo bíblico, me salga un buen pensamiento, y como dice Joanny, lo que voy a hacer es que voy a buscar a aquella persona que se quite las pantallas para ir a pelear con el otro. Pero la Biblia está llena de tanta sabiduría, pero esa disciplina espiritual de yo sacar ese tiempo para leer la palabra, para escudriñar las escrituras, en el momento difícil me va a ayudar, ¿verdad? Porque esa palabra ya ha sido sembrada en mi corazón. Así que las disciplinas espirituales es lo que nos mantiene impulsados de manera constante. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué promesas, llamado y propósito has tenido? Cualquiera. Bueno, yo me recuerdo que, ¿verdad? Dios, siempre hay un versículo con el cual tú te puedes agarrar, porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, como dice su palabra. Y hay promesas para ti. Y yo me agarré de una promesa que está en Josué, que dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y en los momentos de mi debilidad, o cuando mi mente me boicotea y me decía, tú no puedes, yo me agarraba de esa palabra, ¿verdad? En ese momento del llamado. ¿Qué llamado Dios hizo a mi vida? ¿En qué momento? Aparte de llamarme para sí, ¿verdad? De ser su hija, Dios también nos llama con un propósito para cumplir en la iglesia, con los dones, con los talentos que Él te dé, ¿verdad? Con las capacidades que Él te dé. Y yo me recuerdo que en un retiro tuve la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Cuando la persona que estaba ministrando habló de los llamados, yo sentí que Dios me estaba llamando. Cuando Él dijo, esto es un llamado particular, porque son 2 en 1. Y entonces dijo, maestros y evangelistas. Y cuando yo pasé, yo no entendía muy bien lo del evangelista, pero ya yo estaba clara con lo de maestro, porque era algo que ya yo estaba ejerciendo en el Señor. Pero ahí fue como que, ok, hasta aquí, toda tu vida ha sido una preparación para esto. Y ahí yo recibo el llamado del Señor. Toda tu vida, malas experiencias y buenas experiencias, en Cristo todos obra para bien. Es para algo, para un propósito, para un llamado que Dios tiene a tu vida. Así que tu vida es una escuela. Todo lo que has vivido no lo tomes en poco, porque eso va a ser algo que Dios va a utilizar para, a través de ti, bendecir a otros. Y ese ha sido, ¿verdad?, el llamado, el propósito y las promesas que Dios me ha dado. Mira, aquí en la pantalla tenemos un versículo bíblico, que es Efesios 4, 11 al 12. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esa pregunta yo quiero, ¿verdad?, contestarla también. A mí cuando yo era joven así como ustedes, ya tenía 21 años. Recuerdo que me nombraron líder de jóvenes en la Catacumba de Ponce. Y pues me ponían a predicar de vez en cuando. Y hubo un día que yo me preparé para predicar. Y me tocó predicar, estaba sumamente nervioso, tenía hasta fiebre de los nervios.
Y recuerdo que mi predicación tenía como 4 páginas escritas a mano y duró 5 minutos. Entonces imagínate tú predicar 5 minutos y toda en la iglesia llena y tú, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me ayuda? Y yo no sabía qué hacer, pero literal fueron 5 minutos mi predicación. Comenzamos a orar y de momento toda la iglesia estaba al frente llorando y fue un mover del espíritu bien brutal. Literalmente fue como que Dios me mandó a callar. Pero, aunque eso fue bueno, que la gente pasara y todo ese asunto, yo recuerdo que siempre, ¿sabe que siempre en la iglesia hay gente que dice cosas que son bien imprudentes? Y viene una señora que la quiero mucho y me dice, oye, Egui, Dios te dio el don de la intercesión. En la predicación todavía te falta, pero sí sabes orar. Y yo me fui de allí y yo le dije a Pastor Tito, en ese entonces le dije, nunca más me vuelvas a poner a predicar. Yo no quiero predicar nunca más. Él no me hizo caso. 6 meses después me puso a predicar. Pero en ese proceso de esos 6 meses, Claudina, la mamá de Esteban, Claudina Brin, fue a ministrar con Ferdi. Ferdi fue el que predicó. Y recuerdo que, yo me acuerdo hasta todavía la predicación era de aquellos que comen aún de las migajas que caben de la mesa. Y recuerdo que yo pasé a ese llamado. Y en ese llamado Dios habló a mi corazón y Dios utilizó a Claudina. Y recuerdo que yo tenía un anillo que Elizabeth, los que no saben, ella es mi esposa. Pues Elizabeth y yo éramos novios en ese tiempo y como ella no me quería perder, me regaló un anillo. Ella me regaló un anillo, es broma. Y el anillo decía, el amor nunca deja de ser, eso es otra historia, pero recuerdo que yo tenía el pelo largo y yo estaba arrodillado y Claudina no me conocía y lo único que vio fue el anillo. Así que ella trajo una palabra profética a mi vida o de revelación y lo que me estaba diciendo era, yo te he llamado para que prediques mi palabra. Y esa era justamente la batalla de que yo no quería predicar, porque usted me ven hablando aquí en público, pero para mí no es fácil pararme en público. A mí no me gusta hablar en público. Es lo que hago todos los días, pero no me gusta. El Señor me llamó y yo decidí obedecer. Entonces, cuando se acabó el culto, Claudina busca a una de las líderes, a Mayra, que era la líder de joven en ese tiempo, y dice, ¿quién es ese muchacho que él tenía una sortija? Y dice, sí, ese es el líder de jóvenes, ese es Egui. Y ella fue y me buscó y me dice, mira muchacho, esa palabra que Dios puso en mi corazón era muy fuerte. Y Dios te ha llamado. No huyas del llamado de Dios. Yo nunca busqué esta plataforma. Nunca busqué estar detrás de esto. Pero el Señor nos escoge. El Señor nos da promesas. Nuestra responsabilidad es obedecer lo que Él nos llame a hacer. Y Él tiene para ustedes un montón de promesas, un montón de llamados. No huyas de ellos, simplemente obedece. Amén. Muy bien. La pregunta número 7 tiene que ver con las vivencias. Entiendo que lo cubriste ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué dice el número 7? ¿Podrías mencionar vivencias en tu juventud? Muy bien. Pues el Espíritu Santo se movió y brincaste la pregunta. Pero la nena quiere hacer una pregunta aparte, así que voy para donde ella. Les quería preguntar que cómo ustedes sabían que era el momento de bautizarse. Bueno, yo me voy a tirar, cuando yo me bauticé, yo te voy a ser bien sincero, yo no fue que un ángel bajó, no fue que Dios me habló, no fue que la realidad se anunció y yo quise bautizarme, sinceramente. Yo me quería bautizar, yo quería coger las clases de bautismo, yo no sabía ni qué iba a pasar, ni qué se suponía que yo hiciera después, y eso lo aprendí en las clases y en el camino. Dios fue guiándome, Dios fue hablándome.
ahora mismito lo estamos viviendo con nuestra nena. Para quienes no saben, esa es mi esposa. Y nosotros tenemos una hija de 9 años y ella quiere bautizarse. Y me lo pidió. Muy bien. Amén. No hay edad para bautizarse. Eso es algo que Dios toca. Dios lo pone en tu corazón. Y en cada uno de ustedes. El que no sea bautizado, hazlo. Hazlo, no esperes que sea que Dios te va a hablar y va a hacer algo. Mira, si Dios lo hace y te habla, brutal. Pero va a crecer un anhelo en tu corazón. Y como decía Eggy, hay un antes y un después del bautismo. Es algo que realmente sí marcó mi vida y en mi caso yo tengo como una película en mi mente del momento del bautismo. Tampoco les puedo decir que fue que una paloma se posó por encima mío, porque no fue así. Pero sí me acuerdo del momento del bautismo. Y fue algo brutal. Así que háganlo. Zúmbate. ¿Cuáles llamados de la palabra se pueden mencionar? Bueno, dale un poquito al versículo anterior. Dice aquí, estos son dones, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero también, ¿verdad? Hay dones que el Señor ha puesto. Por ejemplo, en Romanos 12, 6 al 8, habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, compartir, ¿verdad? Esas personas que les gusta dar y son las personas que siempre ven a una persona que tiene una necesidad y busca cómo cubrirla. El que preside o dones de misericordia. En la Biblia hay, ¿verdad?, muchos versículos, varios relatos de la Biblia que te hablan de los dones. Así que los llamados, ¿verdad? Dios te llama a servir y lo que creo que es importante es que no solamente, porque muchas veces la gente ve como que el llamado de predicar, pero ¿predicar de qué manera? Hoy estamos predicando a través del micrófono. Tú puedes predicar detrás de una computadora, en las redes. Tú puedes predicar sirviendo, tú puedes predicar a través del arte, tú puedes predicar a través del deporte. Así que hay múltiples formas en el cual tú puedes utilizar el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Al final del día, el llamado es lo que dice, dale el próximo versículo, al final del día dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Los llamados y los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. Así que Dios puede, ¿verdad?, llamarte de diversas formas y a diversos roles. No solamente, ¿verdad?, el asunto de predicar o estar al frente de una tarima. El llamado principal que Dios hace a nuestra vida es primero rendirnos a sus pies y ser sus hijos, ¿verdad? Porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Dice Juan 1:12. Ese es el primer llamado que Dios hace a tu vida. El segundo está en Marcos 16, está en Mateo 20, versículo 18 al 19. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cómo yo voy a ejercer ese llamado de Dios para la iglesia? Porque no es para algunos, es para todos. Y tú eres parte de la iglesia. Es a través de esos dones y a través del ministerio que Dios ponga en tus manos. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú sabes hacer? ¿Eres deportista? Pues vas a cumplir el llamado de Dios de llevar su palabra como deportista. ¿Sabes trabajar en las redes? ¿Te gusta hacer TikTok? ¿Eres maestra de Zumba? Dios lo va a usar para su gloria. Dios va a usar lo que tú tienes. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Pues eso es lo que yo voy a usar contigo para mostrar mi gloria. Lo que tú sabes hacer, lo que a ti te gusta hacer, lo que te apasiona hacer, Dios no te lo va a quitar, porque Dios fue el que te lo puso. Lo que es algo natural para ti, que para otros dicen, diache, como tú dibujas eso, o como tú recortas, o como tú, olvídate, donde pones el ojo, pones la bola y la encestas así como Curry, hasta sin mirar el canasto. Eso, todo eso, aún lo que está aquí que tú no te imaginas, tú dices, ¿qué? Hasta eso, sí, hasta eso. Tú eres diseñador de moda, mira,
Hasta eso, ¿cuántas camisas queremos? Mira, hay gente que con solo un versículo que leyó en una camisa de alguien pudo conocer al Señor. Así que no hay límite, joven. Lo que tú tienes en tu mano, cualquier vara que tengas, Dios la va a usar para cumplir su llamado. ¿Sabes cantar? Por ahí es que Dios te va a dirigir. Ahora, no pretendas usar, ¿verdad? Buscar ejercer ese llamado con un don que Dios no te ha dado. Hay que reconocer cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Si es el de enseñar, si es de presidir. Ahora no te limites. No te limites, porque Dios me llamó a enseñar, pero yo decía, es que yo soy tímida. Yo no hablo. Yo no me atrevía ni a pedir permiso a la maestra para ir al baño, imagínate. Por la vergüenza. Y hoy estoy aquí. Pero fue un proceso. Hay cosas en tu vida que te van a querer limitar a ese llamado que Dios quiere ejercer en tu vida. Esos topes tienes que sacarlos y dejar que el Espíritu de Dios te impulse a cumplir ese llamado que Dios quiere con lo que te dio. Con lo que te dio y con lo que tú piensas que no te va a dar, que también te lo va a dar también. Es súper importante que entiendan que tener un micrófono no son todos los dones y que tú puedes estar tras bastidores moviendo todo, coordinando todo, ayudando a acomodar los niños, dando la merienda. Todos esos son ministerios donde puedes servir. Es importante que identifiques en tu iglesia, en la catacumba, ok, ¿dónde yo puedo hacerlo? ¿Qué hace falta? Comunícate con los líderes y lo voy a seguir diciéndolo. Tienen que tener comunicación con sus líderes y pastores para poder, ¿verdad?, seguir moviéndose. Tengo una pregunta aquí interesante. Quisiera hacerla y me dice, me quiero bautizar, pero no sé cómo convencer a mis padres de hacerlos y entender el por qué. Para dar un poquito de contexto, es una persona que sus padres se criaron en otra religión, ¿verdad? La bautizaron de pequeña y entonces los papás no entienden por qué volver a bautizarse cuando, pues, ellos no, ¿verdad? Ya ella trató de explicarle, pero quiere saber cómo poder convencerlos a. Mira, yo voy a dar mi testimonio. Yo me bauticé a los 12 años, la primera vez. Porque donde yo me crié, pues todos los niños cogían las clases de bautismo y se bautizaban a esa edad. Me crié en una iglesia cristiana, no católica, pero yo ese bautismo para mí no tenía mucha importancia porque yo lo hice por cumplir. A los 17 años tengo este segundo bautismo, que aunque no necesariamente la Biblia, ¿verdad?, dice que tenemos que bautizarnos 2 veces, yo voluntariamente quise hacerlo porque no tomé como válido aquel. Y como yo, aunque mis padres iban a otra iglesia, ¿verdad?, y siguen yendo a la iglesia donde yo nací, yo los convencí. Yo los convencí por mi convicción, por lo que yo creía, por lo que yo estaba haciendo. Ellos se dieron cuenta de que Egui era otra persona, no era el mismo. Y yo tuve poco que explicar porque mis hechos hablaban más que mis palabras. Así que si hay algo que va a convencer a tus padres de cómo tú tomar esa decisión, tiene que ver más allá de algún argumento teológico, tiene que ver más con la pasión que tú muestres en tu corazón y tu vivencia. Y eso, ¿verdad?, es algo que va a ser contundente para tus papás. Y la oración. Orar al Señor y el Espíritu Santo se va a encargar de ponerlo en su corazón y decirle, ok, entiendo lo que quieres hacer, ¿verdad? Es el Espíritu el que pone el querer como el hacer, así que mucha oración. Importante ahora, ¿verdad?, viendo todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, todas las preguntas que quizás hemos tratado de tocar todos los temas, ¿verdad?, que quizás podamos llevarles para que ustedes sigan siendo impulsados y se muevan, ¿verdad?, para poder ponerlo en un resumen, ¿verdad? Cómo nosotros vemos nuestras historias, ¿verdad?, ya que fueron importantes para seguir impulsando el momentum de Dios. Es importante que tú veas tu historia. Pueden tener aquí 10 conferenciantes y todos darte una historia distinta, un testimonio distinto. Pero es importante que ustedes vean su historia. Vean dónde estaban y hacia dónde quieren ir. Si ustedes no miran y no hacen esa introspección o hacen ese análisis de a dónde, ¿verdad?,
a dónde se quieren mover, pues la realidad es que no te vas a mover. Un carrito no se mueve si no lo empujan, ¿verdad? A menos que, como quiera, aunque sea control remoto, alguien tiene que estar allá para hundir el botón, ¿verdad? Así que importante que ustedes puedan ver su historia y que ustedes puedan identificar y buscar. Tenemos que ser intencionales y tenemos que ser bien, bien consistentes en el detalle de yo quiero leer la palabra, yo quiero orar, voy a poner una alarma. Si no me levanto, pues pongo una alarma. Y si no, empieza a orar para que Dios te levante y vas a ver que Dios te va a levantar. Porque es que va a pasar algo, vas a escuchar ruidos y no vas a poder dormir, va a pasar algo y tú vas a decir, no, esto es que tengo que leer la Biblia o es que tengo que orar. Porque Dios va a hacer cosas para que tú puedas seguir buscándolo. ¿Puedo añadir algo rapidito? También yo creo que es importante el seguir siendo intencionales aún en la edad que ustedes tienen. Obviamente mientras tú vas creciendo, pues vas pasando por etapas en tu vida y yo sé que llega la etapa del noviazgo. En la etapa de nuestro noviazgo, nosotros decidimos ser bien intencionales en muchas cosas y fue en guardarnos también, porque la intención era poder llegar al matrimonio, pues los dos, virgen. Y no porque tú estés en la iglesia, eso te exime de no caer nunca. ¿Ok? Yo creo que eso es importante y más, ¿verdad? En este tiempo, que hay muchas cosas que se normalizan. El matrimonio en este tiempo no es normal. La convivencia es la normal en este tiempo. Pero nosotros somos una generación que cree que no normaliza lo que para el mundo es normal. Así que ser intencional yo creo que fue sumamente importante en nuestra vida para poder permanecer. Y lo otro, en mi vida personal, yo jugué baloncesto toda mi vida. En la universidad jugué baloncesto. Y yo también en el deporte fui bien intencional. Yo no era el caballo del equipo nunca, pero pues hacía mis cositas. Y fui bien intencional en el sentido de que cuando cuando viajábamos a los Estados Unidos a jugar y el equipo jangueaba, el único que se quedaba era yo, aunque fueran a un sitio donde yo sé que yo no iba a beber. Pero yo era intencional ahí. ¿Por qué? Porque yo tenía algo diferente a lo que ellos tenían. No era mejor que ellos. Lo bueno de eso es que más adelante varios muchachos del equipo le han entregado su vida a Cristo, otros me han llamado por razones, ¿verdad?, dándome las gracias, lo que sea. Todo esto fue porque obviamente Dios lo ha hecho, pero decidí ser intencional con mi vida a poca edad. ¿Está bien? Ese tema, ¿verdad?, que ya cerrando, es lo que y parte del versículo que leímos, habla de vivir una vida en rectitud. Y hay muchos temores que a su edad yo tenía. Una de las cosas que cuando yo reconocí a Jesús como mi Salvador, lo primero que yo hice fue perder la mitad de mis amigos. La mitad de mis amigos me dejaron porque yo era cristiano. Y me decían, ahora tú eres el pastorcito. Yo me acuerdo que yo me convertí a mitad de cuarto año, en el segundo semestre de cuarto año. Pero recuerdo 20 años después, fuimos a una actividad de la clase graduanda y me dijeron, wow, Edgar, ¿todavía tú sigues en eso? Y yo, sí. Y me dice, wow, te felicito por lo que has logrado. Pero si yo me hubiese dejado llevar porque ese fue el que me vaciló, y de momento son personas que se acercan a ti, te piden consejo, y dice, wow, te has convertido en un hombre sabio. Y uno se queda cuando le dicen esas cosas como que, diantre, yo nunca pensé que me dirían eso. Pero eso lo hace el Señor cuando uno decide vivir una vida en rectitud. Así que, cerrando, en este tiempo, si hay algo que tienen que hacer es esforzarse al máximo en responder a las promesas de Dios, en vivir una vida en rectitud, tener un noviazgo, como decía Esteban, en rectitud. Elizabeth y yo tuvimos 5 años y medio de novio. ¿Y sabes qué? Pude entregarla frente a un altar en rectitud. No fue fácil, pero les podemos decir, y esta pareja que están aquí, estas dos parejas, le puede decir que sí se puede. Yo fui padrino de la boda de estos dos chicos. Ya.
y pude en testimonio poder en tiempos de consejería que tuvimos y ver en los hombres y mujeres que se han convertido, que son líderes de jóvenes, líderes de niños, y cómo tienen una trayectoria, porque no se trata de lo que hice ahora, es cómo soy constante, porque el impulso de Dios es constante. Yo nunca pensé ser pastor, mucho menos pensé ir a Salinas con un grupo de trabajo a levantar una iglesia. Hoy día hay una catacumba en Salinas en el cual por la misericordia de Dios, porque a Él le dio la gana, no fue a mí, nos decidió movernos hacia allá para levantar una iglesia. Dios hace llamado y lo que tú tienes que hacer es abrazar ese llamado. ¿Cómo tú sabes que Dios te está llamando? Tacho, es que tu corazón no para de palpitar. Y hay una palabra que Dios está ahí y hay palabras específicas y tú te la tratas de sacar de tu mente, pero tú sabes que es Dios. Así que si hay algo que te debe llevar de todo lo que hemos conversado aquí, es que necesitamos abrazar las promesas del Señor y que Dios quiere utilizarlo así como nos usó a nosotros en nuestro tiempo de juventud. Podemos hablar de más historias que pasamos cuando éramos jóvenes y cómo muchos jóvenes que estaban con nosotros se convirtieron y tantas cosas que Dios hizo, pero no tenemos el tiempo, ¿verdad?, ahora para continuar conversando de esto. Pero sí yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo contigo, que Dios te quiere utilizar a ti, con tu talento, con tu don, con lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Y que no te menosprecies nunca, porque definitivamente tú eres una pieza muy importante en el reino del Señor. Nos ponemos en pie para orar.